en la tierra celebra tu nombre como ningún otro. En silencio escucho tu voz, dulce paz me inunda. Cada palabra es un faro, a tus pies mi alma sana. A tus pies, Jesús, siempre, todos los días sin cansancio. Tu amor me llena el alma, tu luz ilumina mi camino. A tus pies, Jesús, siempre. Las estrellas te canto, las aves te alaban también. Todo en la tierra celebra tu nombre como ningún otro. Y así comenzamos nuestro devocional. Hoy día miércoles 7 de la mañana comienza el devocional A tus pies. Y hoy nuestro tema será: amados, reciban la bendición en este día de parte del Señor. En este hermoso día vamos a estar hablando de un tema bien importante. El gran evangelista Billy Graham en una ocasión expresó, y cito: en la lucha por la justicia, nada es más útil que estar en plena sintonía con Cristo a través de su Espíritu y comprometerse con pasión a hacer su voluntad. Se dice que para sintonizar con la voz de Dios, debemos aislarnos del ruido de este mundo. La Real Academia Española define la palabra ruido de esta forma: sonido inarticulado, por lo general desagradable, zumbido, crujido, chasquido, estruendo, fragor, estampido, estrépito, estridencia, litigio, pendencia, pleito, alboroto o discordia, alboroto, griterío, barahunda, escándalo, bulla, bullicio y algarabía. En el mundo que vivimos, el ruido es parte de la contaminación ambiental, si usted no lo sabía. Uno de los grandes contaminantes del ambiente es el ruido. Cuando visitamos las grandes metrópolis como la ciudad de Nueva York, lo más que nos impacta al salir del avión y entrar al aeropuerto es el ruido. El ruido de los aviones, de las ambulancias, de los bomberos, los taxis tocando sus claxon, las construcciones de edificios y la gente hablando sumamente duro en todos los idiomas que usted se pueda imaginar. Hoy quiero hablarles sobre el ruido que nos distrae y apaga la voz de Dios en nuestras vidas. Existen ruidos que nos distraen, como por ejemplo la música extremadamente alta. Hay ruidos que llaman la atención, como por ejemplo un avión, la sirena del camión, del bombero, su ambulancia, nos llama la atención en el sentido de que ¿qué estará pasando, verdad? Los que nos atraen a ellos, por ejemplo, una música apacible, el llanto de un bebé, esos ruidos nos atraen a ellos. También hay algunos que, aunque no los escuchamos con nuestros oídos, son tan fuertes que nos distraen y turban, como por ejemplo un pensamiento de terror, mentiras, miedo, el fracaso, odio y rencor. Estos son ruidos que se producen en nuestra mente
que buscan solo robar nuestra paz y tranquilidad mental. Estos sonidos nos distraen del propósito de Dios para cada uno de nosotros, intentando desviarnos hacia ellos. El silencio es lo opuesto al ruido. No sé usted, pero en mi caso, el silencio es mi favorito. En el silencio podemos pensar más claro, podemos leer sin distracción, podemos hablar con Dios sin la interrupción de otras distracciones, aún de nuestros mismos pensamientos, amados. Es en medio de ese silencio que podemos entonces escuchar cuando el Espíritu Santo nos ministra a nuestro corazón y a nuestra mente. Veamos algunos ejemplos en la palabra de Dios, cómo el silencio y el ruido fueron usados por Dios en distintas ocasiones. El profeta Elías, en una ocasión, huyó hasta una cueva sintiéndose solo y abrumado por las amenazas de la malvada reina Jezabel. Leemos en el primer libro de Reyes, del capítulo 19, el verso 9 en adelante. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí? Elías: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí, en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor tampoco estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Aquí vemos que Dios no habló a Elías desde el ruido del viento, ni del terremoto o el fuego, sino en medio de un susurro apacible. Dios quería impartir paz y tranquilidad a Elías. Quería que Elías supiera que él no estaba solo. Contaba con el respaldo de Dios. Así es nuestro Dios amado. Cuando el ruido de una gran tormenta o de mentiras quieren abrumar nuestra mente, Dios nos dice en Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el profeta Jeremías en el capítulo 29, verso 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoces a los que en él confían. Nuestro Salvador Jesucristo también buscaba apartarse a un lugar silencioso para poder hablar con su Padre Celestial. Y esto lo podemos ver en varios pasajes del Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 1 del verso 35 dice: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado a orar.
En Lucas 5, verso 15 en adelante dice: sin embargo, la fama de Jesús aumentaba cada vez más y mucha gente se juntaba para oírlo y para que curara sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a orar en lugares donde no había nadie. Lucas 22:41 nos dice que Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró. En Juan capítulo 17, cuando usted lo lee, Jesús se fue a solas a orar por todos sus discípulos y aún por nosotros y por el proceso que él iba a pasar. Mateo capítulo 4, verso 1 dice: Jesús, luego de su bautismo, se apartó 40 días y 40 noches para orar y ayunar en el desierto solito. Este consejo lo dejó Jesús en Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Qué nos dice el Señor? Que cerremos la puerta, que nos vayamos a solas, que estemos en silencio, ¿verdad? No podemos, ni aún el mismo Jesús podía orar donde hubiera mucho bullicio, donde hubiera mucha gente. No podía tener comunión con su Padre. En Israel se acostumbraba a tener un grupo de mujeres que se dedicaban a llorar cuando fallecía algún miembro de la familia. Hacían lamentos de manera muy fuerte. Precisamente esto fue lo que ocurrió en casa de Jairo. En Mateo 9, verso 23 en adelante, cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo Jesús. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. Nadie puede orar o ministrar con personas ruidosas que se burlen y mucho menos un grupo de incrédulos. Así que para afuera, les dijo Jesús, no podemos dejar que gente con falta de fe, ruidosa, que solo hablan mentiras, miedos e incredulidad, nos distraigan del milagro que el Señor tiene para nosotros. No los escuche, amados. No los escuche. Esto puede provocar, ¿saben qué? Que dudemos de la palabra de Dios. Si Dios ya lo dijo en su palabra, es nuestro deber creer que Él lo hará. Otra experiencia que pasaron los discípulos fue el ruido de una gran tempestad. Leemos en Lucas capítulo 8, verso 23 en adelante. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Nos vamos a ahogar!, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y a las tempestades de las olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Jesús, amados, es paz. Él calma toda tempestad y todo ruido que venga a turbar nuestro corazón. Solo hay que clamar a Él. Por otro lado, no todos los ruidos son malos, amados. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo 2. La palabra dice así: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados.
Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu les daba esa capacidad. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Este ruido fue algo diferente, amados. Este vino directamente del cielo. E incluso la gente que estaba de visita en Jerusalén lo pudieron escuchar y fueron corriendo al lugar donde los discípulos se encontraban. Este ruido fue la llegada del Espíritu Santo. Aleluya. Jesús prometió a sus discípulos que Él se iba a ir, pero que vendría un consolador, un ayudador. Él prometió no dejarlos solos. Ese día fueron llenos del Espíritu Santo. Desde ese día hasta el día de hoy, la iglesia sigue haciéndose escuchar al predicar el Evangelio de Jesucristo. Hay veces que el Señor mismo nos manda a hacer ruido para callarle la boca al enemigo. Oh, sí. Vemos en Josué capítulo 6, cuando el Señor envía a Josué a conquistar la ciudad de Jericó. Leemos en el verso 12: Josué se levantó temprano la mañana siguiente, y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del Señor sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 7 días seguidos. El séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores, pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado esta ciudad. Otro ejemplo lo encontramos en Jueces 7:19. Fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno. Y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón. Cuando el enemigo venga a hacer ruido, hermanos, en tu mente, con mentiras, con ataque, con tentación, sea a través de alguien o de algo, tenemos que levantar nuestra voz en alabanza, como hizo el pueblo de Israel, frente a los muros. Hay que mandarles a callar, como hizo Jesús en casa de Jairo. Hay que hablar fuerte las promesas del Señor para que recordemos, como le recordó Dios a Elías, que no estamos solos. No permitas que el ruido del mundo, amado, te distraiga de escuchar la voz de Dios. Amado Padre Celestial, hoy clamamos a ti pidiendo que nos ayudes a no distraernos con los ruidos y distracciones de este mundo, que no demos atención a las mentiras del enemigo cuando trata de hacer ruido en nuestra mente. Ayúdanos a levantar nuestra voz en adoración, en oración, declarando tu palabra sobre nuestras vidas y familia. Con la palabra Jesús detuvo la tempestad. Con tu silbido apacible calmaste la tempestad mental de Elías. Con la adoración y fe Israel venció a sus enemigos. Gracias, Señor, porque puedo confiar, como dice el Salmo 3. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí,
pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Esto lo creemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. No te olvides de compartir, suscribirte y darle a la campanita. Gracias por ser parte de este devocional a tus pies todos los días.